Buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy quiero traer con ustedes un tema que es muy interesante y sí es mirar la posibilidad de cambiar la percepción de nuestro dolor. Y para esto es importante saber qué es el dolor, qué implica el dolor para el ser humano. Y es importante tener en cuenta que el dolor es una sensación que se recibe en diferentes receptores de nuestro cuerpo y esto genera una experiencia y nos va a permitir conocer cómo es ese dolor y además nos va a permitir encontrar un conocimiento del dolor, por tal cual ese dolor lo hace que sea individual, que la percepción sea totalmente única. Y esa es la otra parte importante que tenemos que tener en cuenta. Si el dolor es una sensación desagradable, es posible cambiar mi percepción. Y para esto tenemos que tener claro que la percepción es una sensación interior que resulta de una impresión material producida por los sentidos corporales. Esto significa que juega un papel muy importante nuestros cinco sentidos y cómo nos permite percibir esas sensaciones desagradables y cómo nos vamos a interactuar con ellas para tratar de solucionar. Cuando tenemos dolor de cabeza o nos golpeamos la cabeza, nos ponemos a veces un poquito de hielo. Lo que buscamos no solamente es desinflamar el sitio, sino también cambiar nuestra percepción del golpe del dolor. O cuando hemos tenido una noche loca y nos sentimos mal al otro día, dolor de cabeza, malestar en el estómago, que es una sensación desagradable, pues también queremos cambiar esa sensación y tomamos un medicamento para realizar. Es importante tener en cuenta que estas sensaciones que percibimos es a través de nuestro cerebro. El cerebro tiene una cantidad de conexiones eh, que nos permiten entender, saber y saber dónde está el dolor, qué tan intenso es, pero además de de la intensidad y saber dónde está el dolor, también tiene varias cosas importantes o características que tenemos que tener en cuenta y es el afecto, la motivación afectivo emocional, que eso está en el área límbica, la sensorial discriminativo, ese discriminativo nos permite saber esas características de alto, bajo, fuerte, bajo, es cólico o es como un quemazón, es ardor, es pulsátil. Eso me permite también discriminar el tipo de dolor. Y esta otra parte, la cognitivo-evaluativa, es una parte mucho más elevada de la percepción y de la conciencia del dolor y es cómo yo percibo el dolor, qué significado tiene para mí el dolor y esta es la parte más importante, el significado del dolor para cada persona y esa evaluación cognitiva propia de individual, no es la que hace el médico, la que te hace la mamá, el amigo, que te da un consejo para quitarte el dolor, es la percepción, qué es lo que voy a hacer yo con este dolor. Pasa cuando el dolor es muy intenso? ¿Qué pasa si el dolor lleva mucho tiempo y no es suficiente aplicar hielo, tomar un analgésico e ir al médico para quitar el dolor? ¿Qué más puedo hacer? ¿Este dolor cuándo se va a quitar? ¿Este dolor será que me está permitiendo comer algo? Porque a veces inconscientemente el dolor nos permite simplemente liberarnos de algo que no queremos hacer. Y eso también es importante tenerlo en cuenta y si eso pasa así, es la persona que más debe asumir esta situación porque está jugando con un arma de doble filo. El hecho que tu inconsciente te diga que te duela para que evites algo, pues vas a quedar en un círculo vicioso que va a hacer que se continúe el dolor y se vuelva crónico. Dentro de las partes importantes que tenemos que tener en cuenta son los tipos de dolor. En esa parte sensitiva discriminatoria tenemos muchos tipos de dolor y eso es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo del tipo del dolor también va a ser el tipo de solución. Aquí quiero mostrarles es un poco cómo sin- intrincadas las conexiones que tiene nuestro cerebro desde afuera. Hablo desde la piel, desde los receptores en el corazón, en los pulmones, en nuestras articulaciones que envían una cantidad de información que asciende por diferentes vías hasta llegar a diferentes áreas de nuestro cerebro que todas están comunicadas al mismo tiempo. No es que esa información llegue a un lado o al otro, sino que llega a todos esos sitios y dependiendo cómo se conjugue esa información voy a obtener una respuesta a esa información. Entonces me va a permitir
entender si mi dolor fue por un golpe, pues va a ser un tipo más inflamatorio, o si siempre que realizo una actividad o es más mecánico, o si es un dolor quemante, urente, porque tengo una lesión en un nervio, que es un dolor neuropático. El dolor nociplástico es todos los cambios que se tienen que realizar en el cerebro y eso pasa en los dolores crónicos, el dolor visceral, es, por ejemplo, el del cólico, o dolores mucho más difíciles de entender, como es el dolor del miembro fantasma, donde ya no hay una extremidad porque la amputaron, una extremidad que tenía dolor, sin embargo, la persona persiste con su percepción de dolor en una extremidad que no está, que ya no existe físicamente, sin embargo, para su cerebro sí está y la persona es capaz de percibir la extremidad como tal y percibe la extremidad con dolor. Otros tipos de dolor disfuncionales, como la fibromialgia, en la cual genera una cantidad de alteraciones en la vida de la persona, porque es un dolor que fatiga, que desgasta, que genera tristeza, que limita, que afecta la memoria, que afecta la atención, e interviene y limita muchos ámbitos de la vida. Sin embargo, esto puede suceder con cualquier tipo de dolor crónico. Cuando hablamos de dolor, tenemos que tener en cuenta que este dolor se expresa o se percibe de alguna manera también en nuestro cerebro y es lo que llamamos a hablar nuestra percepción. Están esas estructuras que son, que aún estamos intentando entender y que también le hemos dicho como lo percibimos en nuestra mente. O sea, el dolor no es que sea mental, sino que a través de nuestra conciencia es que percibimos lo que pasa en nuestro alrededor, pero también lo percibimos lo que pasa dentro de nosotros mismos. Cambiar la estructura y la función a lo largo de la vida como una reacción a la diversidad del entorno, es lo que llamamos plasticidad, es el mecanismo que tiene nuestro cerebro de aprender y de ir cambiando y adaptarnos a las cosas que hay en nuestro entorno. Entonces, eso es lo que hemos hablado, una plasticidad sináptica. Esa sinapsis, volver a generar, cada conocimiento genera una nueva, una conexión sináptica. Esto se llama neurogénesis, esas nuevas vías que se crean. Y esa plasticidad funcional que me va a permitir compensar esas situaciones que están afuera, que están impactando mi cuerpo y a las cuales yo tengo que adaptarme. Y eso es lo que hemos generado funcionamiento y comportamiento. Todos los procesos de aprendizaje, experiencia con respecto al entorno de nosotros, es lo que va a afectar cómo nosotros vamos a interactuar con diferentes estímulos, entre esos un estímulo doloroso. Cuando hablamos de si podemos cambiar la percepción del dolor, tenemos que ir a algo muy importante y es el control cognitivo. El control cognitivo no es pensar esto no me duele, este dolor yo lo puedo controlar. Algunas personas que tienen ciertos niveles de meditación pueden llegar a hacer eso. Sin embargo, el control cognitivo no va más allá de eso, empieza con el conocimiento, porque es la única manera de saber y conocer el dolor y saber qué cosas hay a favor o en contra para beneficio propio. Entonces, el afecto, la motivación juega un papel muy importante. No es lo mismo cuando uno estaba con con un buen ánimo, que está tranquilo, que está contento. Un ejemplo que pongo a mis pacientes. Cuando uno está feliz, contento, coge un martillo, está clavando una puntilla y ¡pum! Se machuca un dedo. Claro que duele, es doloroso y posiblemente al final del día, pues, ay, cierto que yo me machuqué el dedo, ves el dedo morado, pero ya pasó, ya no hay dolor. Sin embargo, cuando estoy triste, acongojado, estresado, preocupado, me pasa exactamente lo mismo. Al final del día todavía tengo la sensación que se vuelve y se hace grande y chiquito ese dedo, esa sensación de molestia, de ardor, de dolor por allá, suavecito, y fue pucha, yo sí soy de malas, este dolor ahí, pues me tuvo que pasar esto a mí. Entonces, esa parte de motivación, ese afecto también afecta nuestra percepción del dolor. Entonces, tenemos que ir sabiendo que hay cosas en nosotros que también podemos utilizar para, para cambiar. Y la otra parte es la modulación del dolor. Esta parte de aquí. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro también tienen maneras de modular del dolor a nivel de una cantidad de sustancias que producen en nuestros cerebros. Inclusive tenemos sustancias similares a los opioides o a la morfina que se producen en nuestro cerebro y que nos ayudan a combatir el dolor. O sea, el cuerpo es capaz
de solucionar su propio dolor. Y hay algunas cosas que nos ayudan a elevar el dolor, a elevar el dolor, no, discúlpenme, a elevar y a mejorar esa modulación del dolor. Entre una de esas estrategias está el ejercicio, de la cual hablaré un poco más adelante. Dentro de ese sistema de repertorio que tenemos de aprendizaje, experiencia, tenemos que tener en cuenta que tenemos una vida sensorial aferente. Aferente, ¿qué significa? Es todo lo que llega, todas las sensaciones, el calor, el frío, la presión, una aguja que me pincha la mano, entre otros, o la sensación de hambre. Todos esos estímulos tienen que ascender por las diferentes vías que les mostré al inicio y que llegan al cerebro y me va a permitir entender qué es lo que me está pasando. Y eso me va a generar un aprendizaje, me va a generar una experiencia y dentro de esa experiencia me va a permitir entender cómo puedo inhibir esos estímulos nocivos para mi cuerpo y generar una respuesta que es lo que realmente va a la final a importar porque me va a permitir obtener una conducta para tratar de cambiar ese dolor, ¿cierto? Y eso se hace a nivel consciente, a nivel no consciente, es una de las cosas más interesantes. Hay una parte conscientemente que yo puedo intentar solucionar y otra parte que no es consciente, que no lo puedo realizar, como lo que pasa en nuestro cerebro cuando se liberan todas esas sustancias que yo no las puedo liberar a libre voluntad, sino que eso es un proceso natural de respuesta natural para protegernos del dolor. Entonces, ¿cómo es posible cambiar la percepción? Y tenemos que tener en cuenta que los cinco sentidos juegan un papel muy importante. Porque esto es sensorial, esto es importante tenerlo y nunca olvidarlo. Los cinco sentidos juegan un papel importante en cómo percibimos el dolor. Pero para que esto suceda, tenemos que aprender a conocer y a utilizar nuestros cinco sentidos en el momento que tenemos un dolor que no está bien o que lleva más tiempo del que esperamos y es qué acciones hemos tomado con respecto al dolor, ese dolor cómo actúa en nosotros y en qué lugar está establecido, qué características tienes, qué emoción tiene ese dolor con respecto a las sensaciones y a las emociones que genera ese dolor crónico en mí. Además, las limitaciones que existen en la persona que tiene dolor. Cuando yo tengo un dolor muy fuerte porque me caí, me fracturé una mano, pues voy a tener una limitación de movimiento durante un tiempo específico para mover mi mano como antes lo hacía. O si tengo un dolor crónico como es la fibromialgia, donde me siento agotado, fatigado y donde me va a tener que esforzar más para realizar todas las actividades del día. Además, utilizar y aprender cuáles son los factores a favor y en contra de este nuevo dolor. ¿Qué hago yo con este conocimiento? Y aquí hay algo muy importante, esta frase que me gustó mucho y es que todo funciona a mi favor, pero todo funciona a mi favor en la medida que yo sepa qué es ese dolor. Si yo lo he aprendido a conocer, toda esa información es lo que va a jugar a favor o en contra, si no de alguna manera, lo hago de una manera incorrecta. Pero eso también hace parte del proceso de aprendizaje, porque muchas veces es ensayo y error lo que hacemos con nosotros mismos. Cuando les ponía el ejemplo que me duele la cabeza, me puse el hielo, pero eso no fue suficiente, ese fue el primer ensayo. Entonces voy, tomo una tableta de algún analgésico para tomar y eso me bajó el dolor. Entonces, la primera no me funcionó, la segunda sí. Entonces es ir dándonos cuenta cómo ese conocimiento sí puede jugar a nuestro y nos va a permitir poner o quitar en la balanza en el momento del equilibrio para saber yo puedo cómo puedo controlar el dolor y cómo sobre todo más que controlar el dolor puedo realizar las actividades de vida que me gustan realizar. El ejercicio, como les decía al inicio, es una alternativa, ya que el ejercicio, cuando se hace de una manera juiciosa y continuada, me va a permitir tener una mayor cantidad de estas sustancias en mi cerebro que me facilitan controlar el dolor. Sin embargo, el del ejercicio también es una cosa que es individual
individual pueda ser parte de la solución, pero también puede ser el parte del problema si no se realiza de una manera adecuada y sobre todo si se realiza en el momento inadecuado. Cuando el dolor es muy fuerte e intentamos imponer ejercicio a la persona, pues le va a ir peor porque no va a tolerar la actividad física porque se va a lastimar. Por eso es importante que haya alguien al lado para decir, bueno, vamos a comenzar con ejercicio o espera un momento, todavía no continuemos hasta no tener un mejor control del dolor por utilizando otras alternativas, otras herramientas terapéuticas. Esto también nos va a permitir el ejercicio encontrar una motivación y una disciplina. Cuando hacemos ejercicio no solamente me motivo para tener unas características físicas que sean agradables, sino también porque quiero alcanzar un nivel de salud. A veces también el ejercicio es porque quiero salir de una situación en la cual estuve un tiempo mucho enfermo y que mi cuerpo no me da y quiero volver a hacer las cosas que yo hacía antes como antes. Y la otra cosa que es muy importante es que generalmente el ejercicio cuando se ha hecho a largo plazo siempre va a generar una emoción positiva. Y estas emociones positivas dentro del dolor, como les decía al principio, juegan un papel preponderante en el manejo del dolor. El ejercicio tiene cosas muy interesantes y muy bonitas. Tenemos que entender que hay diferentes tipos de ejercicio, diferentes maneras de hacerlo, que todos son muy buenos, no hay ningún ejercicio mejor que otro. Sin embargo, todos sí tienen unas características en común y lo primero de todos es el objetivo. ¿Qué objetivo quiero que obtener o qué meta en mente tengo clara para yo a realizar este ejercicio? Yo quiero verme mejor, yo quiero tener una mejor ganancia física, tengo que mejorar mi masa muscular o no me quiero cansar tanto. Entonces ese va a ser el objetivo y basado en ese objetivo vamos a obtener una frecuencia, vamos a hacerlo 3 veces por semana, lo vamos a hacer todos los días, vamos a hacerlo por 5 minutos o lo vamos a hacer por 10 minutos o por 30 minutos y con respecto a las cargas, a las intensidades, dependiendo del tipo de ejercicio, vamos a poner esas cargas, esas intensidades. Para poner un ejemplo, cuando yo realizo una actividad de fuerza y alzo una pesa de 5 kilogramos, esa va a ser la carga, las 5 kilogramos. ¿Cuál va a ser la intensidad? Vamos a hacer 10 repeticiones por 3 veces. Entonces esa va la intensidad del ejercicio. Y dentro de eso tenemos estos tres tipos de ejercicio. El ejercicio continuo, como es esta barra, es por ejemplo el ejercicio cuando alguien sale a caminar, a montar bicicleta por un tiempo determinado, 30 minutos en plano, por ejemplo en la ciclovía, y siempre lo hacen el mismo tiempo o en continuo y pueden variar en los tiempos. ¿Cuáles son los intervalos? Este ejercicio de intervalos es muy interesante, es muy chévere, pero requiere tener un nivel de entrenamiento un poco más elevado porque vamos a tener ejercicios que va a ser relativamente suave, interpuestos o a intervalos que ejercicios mucho más fuertes. Entonces va a ser suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte. Y este ejercicio también va a tener grandes beneficios. Y este último, que llama el ejercicio fraccionado, es un ejercicio o un tipo, una estrategia de ejercicio muy interesante en personas o que nunca han realizado ejercicio, en personas que tienen un nivel de desacondicionamiento por enfermedad muy importante. Entonces, utilizamos tiempos muy pequeños, de 5 minutos incluso, repartidos 3 veces al día o un poquito más. Eso sí tiene que ser todos los días con el objetivo de ir estimulando el cuerpo, pero también generando una adaptación, como les decía, este tipo de estímulo frecuente genera una adaptación, es una respuesta natural de nuestro cerebro. Por eso, cuando entendemos el ejercicio así, de pronto va a ser diferente. Y tener en cuenta que cuando decimos de hacer ejercicio, vamos a cambiar las cosas, que bueno, vamos a dar lo máximo de mí todos los días y queremos que esto va a ser así. Todos los días dar el máximo es esto. Sin embargo, es muy diferente. De pronto el primer día lo di todo, pero ya al otro día no tuve o sea, me gasté toda la energía y al siguiente día solamente pude dar este poquito, al otro día me recuperé y pude dar este otro poquito, pero pues también tuve un gasto importante y otra vez pues bajé menos de la mitad y me mantuve al día siguiente pues hice este poquito porque ya no daba más, ya al último día me recuperé y lo di todo y así va a ser. Entonces es importante también tener en cuenta que darlo todo no siempre significa
dar el máximo que podemos dar, sino dar lo máximo que podemos, que nos permite nuestro cuerpo a veces, pero siempre es importante hacerlo. No es que hasta aquí no, y no hago porque no me da, no, hay que intentar dar lo que se pueda, y no solamente en el ejercicio, sino también en ese proceso de conocimiento. Hay días que uno no quiere, que uno no quiere conocer su dolor, o que pereza esto, o que eso no sirve, pero créanme que sí sirve, pero hay que tener disciplina, hay que hacerlo día a día. Cuando les decía que esto es una percepción, de alguna manera todo comienza y termina en nuestra mente. Entonces es algo que me ha hecho pensar cómo nosotros también tenemos que cuidar nuestra mente cuando tenemos dolor crónico, y entender que somos más que nuestro cuerpo, que es la vía de expresión de nuestra mente, de nuestra conciencia, pero que somos más que nuestro cuerpo, somos también nuestros pensamientos, nuestros sueños, lo que queremos llegar a ser, lo que queremos cumplir, y sobre todo cómo queremos vivir nuestra vida. Y en conclusión, para poder empezar a cambiar, yo realmente tengo que querer cambiar, tengo que aceptar que ese dolor es mi dolor, que nadie va a sentir el dolor como yo lo siento. Entonces, de alguna manera también aprendo a respetar que si así es mi dolor, el de otra persona es el dolor de él. Y decirle no, no le pare bolas a él, usted es un flow, pues genera mucha angustia cuando no, usted es como loca, nadie le cree, ese dolor no existe, usted está loco. Eso es muy difícil de percibir a la persona, de recibir a la persona que sí siente el dolor, y tener la disposición para empezar a cambiar. Y qué es lo que voy a hacer, y hacer lo que hay que hacer para poder cambiar. Y para hacer lo que hay que hacer hay que tener un objetivo claro. Y muchas veces creemos que el objetivo es quitar el dolor. Es parte de la solución. El objetivo, lo que me va a generar esa motivación es: hombre, es que quiero volver a caminar como antes, quiero volver a salir con la familia y disfrutar, quiero volver a montar en bicicleta, o quiero trabajar sin sentirme cansado. Entonces, ese tipo de objetivos también son importantes, pero son individuales. Quisiera compartir esto antes de terminar, y es que aceptar el dolor no es pensar que no está ahí. Aceptar el dolor es todo lo contrario, saber que el dolor es real. Al hacerme consciente que el dolor es real, solo queda conocerlo, saber qué le gusta y qué no le gusta. El dolor nunca ha sido amigo. Sin embargo, ahora que lo estoy empezando a conocer, lo veo como una guía que me permite vivir como yo quiero. El dolor siempre estará, pero solo aparecerá para guiarme en mi cuidado. Esta es una manera para cambiar la percepción de enemigo. Muchas gracias por escucharme y acompañarme. El siguiente mes empezaré de una manera diferente cómo puedo empezar a conocer mi dolor. Muchísimas gracias, y espero que todos hayan pasado un buen fin de semana. Muchísimas gracias.